Capítulo 7. Padre es el que cría. Hay un premio en efectivo a la mejor delegada. Anhelo tanto ganar, dijo Laura entre un suspiro. Seguro lo logras. ¿Qué harías con el premio? Viajaría con mi mejor amiga. ¿Es en serio? Gritó Eliana emocionada. Tengo ahorros por los postres que vendí en la universidad, así que podrías venir conmigo. Eres la mejor. ¿A dónde iríamos? Exclamó Eliana. A la tierra del café, parcera. ¿Visitarás a algún familiar? Preguntó Eliana sorprendida. No conozco a ninguno, y si los conociera tampoco lo haría. Laura no conocía a su familia paterna, y el recuerdo de su padre eran dos fotografías y los comentarios de su madre, que después de docenas de insultos a su memoria, le pedía a Laura que no pensara como ella, que pese a todo él era su padre y que el rencor no es bueno para el corazón. Lamentablemente, Laura solo escuchaba las palabras cargadas de odio de su madre hacia su padre, y el desprecio por él era tal vez mayor que el de Carmen. Muy por el contrario, Elena no tenía una pizca de rencor en su inocente alma. Yo no sé cómo puedes llamarle papá. ¿A mi padrastro? Preguntó perpleja Elena. Obvio no, yo considero que padre es el que cría, nos educa y nos busca de comer, tal como tu padrastro lo hace contigo desde que te conozco. No como tu papá biológico, que al igual que el mío, las abandonó a ti y a tu mamá, siendo tú un bebé. Pero el mío se arrepintió y aunque lo conocí a los 9 años, ¿quién soy yo para juzgarlo o castigarlo? Yo creo que eres la persona más sana que conozco. Estás en todo tu derecho a juzgar. Ni porque estuviese escrito en la Constitución tengo el derecho. Solo Dios hará justicia. Y si mi padre biológico merece algo malo por sus decisiones pasadas, no seré yo quien lo decida. A veces te aborrezco, santurrona, y ya a ti, camorrera. 2 años atrás, en un día de compras con su madre, Eliana se antojó de un helado y por ello le impidieron la entrada a una tienda en el centro. La señora Rodríguez le advirtió que no se moviera de la entrada y que solo se terminara el helado tranquila mientras ella iba por una camisa. En el ir y venir de su madre, un hombre moreno con pupilas dilatadas se le acercó y le preguntó: ¿Eres tú? ¿Yo qué? ¿Cómo es tu nombre? Eliana, respondió lamiendo su barquilla. ¿Héctor? Preguntó la madre de Eliana llevándose la mano a la boca. Hola, Teresa. Eliana, hija, pide la bendición. Él es tu papá. ¿Bendición? Dijo Eliana sin emocionarse ni pensar. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Contestó Héctor con el corazón arrugado. Las cosas son como tú haces que sean complicadas o sencillas. El encuentro con mi padre fue simple y así tal cual es nuestra relación hoy por hoy. A veces no es tan sencillo, Eliana. Hay situaciones diferentes en donde uno no puede elegir entre lo sencillo y lo complicado. Dame un ejemplo. Como Elvira con su padre. Él se fue con otra mujer. Ella siempre estuvo detrás de él pensando que el amor era mutuo. Pero cuando dejó de buscarlo se dio cuenta que él ni siquiera se preocupaba en escribirle. Hoy se cruzan en la calle y ni se saludan. Ella misma me lo contó. Ella dejó de quererlo. Eso es lo más irónico. Me dijo que lo ama con todo su corazón a pesar de no hablarle. Ella podría hablarle, Laura, pero si él no demuestra interés en ella. Mi papá biológico tampoco lo hace y no por eso dejó de hablarle. Pero él al menos te escribe de vez en cuando, yo he visto. Si te contara, una vez estaba hablando con una de sus hijas y a ella se le escapó inocentemente un comentario que me hirió mucho. ¿Qué te dijo? Me dijo, ay, mi mamá le pelea mucho a mi papá para que te escriba. Él casi nunca se acuerda de hacerlo y ella se enoja. ¿En serio? ¿No le dijiste nada a tu papá al respecto? Ya te dije, las cosas son como uno las escoge, sencillas o complicadas. No, no, estás mal. Esa es hacerse la imbécil, Eliana. De verdad, no entiendo cómo le puedes llamar papá. Héctor, el padre biológico de Eliana, había vuelto a casarse con una mujer que ya tenía 2 hijas. Pero a diferencia del cuento de Cenicienta,
Esas tres mujeres eran tan buenas como la propia Eliana. Y ella, a pesar de que evitaba los encuentros con ellas más por pereza que por otra cosa, también las quería. Pero a ver, Santurrona, si te pusieran a entre elegir entre tus dos papás, ¿a cuál escoges? La razón a veces grita que no respondamos esa clase de preguntas, porque podríamos herir a alguien, pero elegir entre quien me engendró y quien me crió es muy fácil. Y yo elegiría a mi padrastro, tal cual como las hijas de crianza de mi papá biológico lo escogerían a él por encima de cualquier otro. Entonces pueden más los momentos que la sangre propia. Totalmente. Por cada buen y mal momento vivido con él, lo elijo a él. Lo entiendo. Y te contaré algo. Una vez en un ejercicio de la clase de psicología, nos pidieron que pensáramos en la persona que más admirábamos. Y no pude pensar en alguien más que él. A mí misma me sorprendió tal cosa, porque mi mamá es quien ha llevado toda la lucha, y mi mamá más que nadie en el mundo. No es de sorprender, Eliana, no confundas admiración con amor, interrumpió Laura. Es que tenía 11 o 12 años en esa clase. Era tan solo una niña que no diferenciaba esos dos términos. Entonces, ¿a tu 11 querías más a tu padrastro que a tu madre? Creo que sí. ¿Y ahora tus 21? No, ahora estoy clara. A los dos los amo por igual. Pero mi padre, o padrastro, es la persona que más admiro. ¿Por qué? Porque me ha enseñado casi todo lo que sé, tanto en comportamiento como en todo lo demás. Por ejemplo, si el mundo tuviera políticos como mi padre, esto fuese un lugar distinto. Él es la persona más tolerante, paciente y correcta que conozco. Tiene el don de escuchar y tratar a la gente. No importa si está cansado o tuvo un mal día, su inteligencia emocional es tan alta que no deja que le afecte. Es casi perfecto e increíble. Ya que lo mencionas, jamás lo he visto molesto. Él es así, es el mejor papá. Pero hay algo en lo que debes estar de acuerdo. ¿En qué cosa? Madre solo hay una, no todo el tiempo. Buenas tardes para todos. Vamos a leer el capítulo 8, el viaje. Te cuidas mucho, por favor. No me agrada para nada ese destino tuyo, dijo Mercedes con angustia. Déjame tranquilo. ¿Y qué otros países participarán? Preguntó Jorge sin quitarle la mirada al periódico. México, Perú, Bolivia, Ecuador. Son muchos, la verdad. Me siento muy orgullosa de ti, hijo. El hecho de que te escogieran entre tantos en tu universidad significa mucho, agregó Mercedes. No es la gran cosa, contestó Christian ocultando su emoción. Christian estaba realmente excitado con ese viaje, dado que representaba su boleto la posibilidad de conocer un gobierno con ideales socialistas. Iría en compañía de dos estudiantes más y su profesor guía. A pesar de que la actividad se desarrollaría durante solo un día, la universidad cubriría 4 días y 3 noches, tiempo suficiente para hacer su estudio, o al menos eso creía él. El país que visitaría Christian era el de la loca del blog, la enamorada de Sócrates que había ofendido a la gente sin recursos llamándoles bobos. Pero él no lo sabía. Lo que sí era de su conocimiento es que estaba a punto de pisar la tierra de Gracia que logró su independencia del Imperio Español antes que todos los demás en América del Sur. Dicha nación era reconocida por tener la caída de agua más alta en todo el mundo y por contar con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, además de una geografía irregular compuesta por regiones áridas, llanos, selvas y ambientes andinos, siendo este último el territorio que conocería Cristian, pero que en realidad no le tenía el mayor cuidado. Su deseo iba más allá del paisaje o riquezas. Lo que le interesaba de ese país era su política y sus dirigentes, su ideología de izquierda y el interés por la sensibilidad social que demostraban tener en sus discursos. Se despidió de sus padres y emprendió el viaje, con una maleta más llena de libros que de ropa, una libreta, un lápiz y sus ganas de hacer historia, pues había decidido escribir cada detalle de su viaje, empezando por describir la ciudad montañosa que lo esperaba, la ciudad natal de Laura.
Allí se había organizado un encuentro internacional para realizar un modelo de la ONU, con estudiantes destacados de diversas universidades de Latinoamérica, entre ellos Cristian y Laura, que representarían a sus países respectivamente. El evento había sido organizado por el gobierno y dado su grado de importancia, el presidente, que apenas tenía unos 7 meses en el poder, haría presencia. Dicho presidente no era muy apreciado por estudiantes universitarios. De hecho, no era nada apreciado por la mayoría de ellos. Una de las razones de esto era que no era como ellos. El presidente ni siquiera había estudiado en una universidad. Al finalizar su bachillerato se había dedicado a ser verdulero, lo cual en sí a casi nadie molestaba, pero sí era disgusto de muchos, que una persona sin estudios fuese el dirigente de la nación. Al mundo le parecía absurdo que 7 millones de personas le hubiesen dado su voto a un bachiller, pero sí, eso decía la cifra oficial. El secreto de su campaña fue el culto a la personalidad, pero no a la suya propia, sino a la del anterior presidente, quien había dicho en su lecho de muerte que si le pasaba algo, continuaran de la mano de su amigo verdulero. Él ni siquiera estudió, abuela. ¿Por qué votaste por él? Porque mi presidente me lo pidió y yo le tengo mucha fe, dijo la abuela de Laura, llevando sus manos a su pecho en señal de bendición y mirando el techo de la casa como si fuese el cielo. Muchos le dieron el voto por la misma razón de la abuela de Laura, otros como Carmen, por sus propios intereses, varios por miedo al despido de sus trabajos y muchos otros simplemente no votaron. Miles de comentarios surgieron tras los resultados. El más repetido era que fueron unas elecciones fraudulentas, iniciando por el dirigente de la oposición, quien no reconoció su derrota y solicitó un reconteo de votos. Mi presidente era muy bueno, te lo digo en serio. A ti no te tocó vivir el antes, a mí sí. Gracias a él muchos tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. Pero abuela, siempre ha habido escuelas y universidades, eso depende de cada quien, objetó Laura. No, hija, no me entiendes. Nuestro país fue declarado libre de analfabetismo gracias a él. Y además muchos tuvimos la oportunidad de una vivienda digna. No solo fue en el tema de la educación, él nos ayudó en el acceso a la seguridad social y a la salud. Más de miles de personas pudieron tener acceso a la salud por primera vez. El empleo aumentó y la desigualdad disminuyó. Los pobres fuimos escuchados, hija. Yo solo rezo para que este también sea tan bueno como él. El verdulero, y que sí fue un verdulero, solo importan sus intenciones. Es que hay otras cosas, abuela. ¿Cuáles? Nada, no importa, dijo Laura, sonriéndole a su abuela sin ánimo de discutir con ella. Te quiero, hija, y quiero que empieces a poder usar más el corazón que la cabeza. Mira las condiciones sociales de quienes se alegraron por la muerte de mi presidente y quienes estuvimos tristes. Ahí te darás cuenta de todo. Laura sentía en su corazón las palabras de su abuela. Era inevitable no sentir aprecio por el difunto presidente carismático, pero la razón podía más. En cualquier momento esto va a estallar y todas esas ayudas sociales son las que nos habrán hundido en deudas, que nos llevarían a una inflación peor que la actual. No será culpa del verdulero, pero todos lo verán así. Pobre verdulero, lo que le espera, pensó Laura. Capítulo 9. La protesta. ¿Qué haces aquí? Vete a tu casa. Muchachos, una infiltrada. Cállate, bobo, gritó Laura, y Ronald, su vecino, se echó a reír. Eran ya las 11 de la noche. Laura había salido a escondidas de su casa para ser parte de una protesta pacífica en contra del gobierno. El motivo eran las recientes elecciones, que daban como perdedor al flaco, el líder de la oposición, y como ganador al verdulero, quien pretendía seguir el legado de su difunto predecesor. La mayoría de quienes rodeaban a Laura no tenían edad para votar, solo eran chicos que en apoyo a sus padres o a sus propios amigos salían a defender al flaco. Después de todo, él se los había pedido, bajo la premisa de defender a la nación, por supuesto. El flaco también había conseguido otros 7 millones de votos, pero menos que el verdulero. Eso frustraba a muchos, en especial a él, que manifestó en señal abierta que el único perdedor era el verdulero y que no iba a reconocer dichos resultados hasta que no se hiciera un reconteo voto por voto. En la protesta pacífica del vecindario de Laura había por lo mucho casi 30 personas, todos con cacerolas, vasos y cubiertos que hacían ruido de descontento. Estos iban gritando y tomándose fotos a excepción de Laura, que por el trabajo de su madre evitaba ser vista.
Caminaban algunos entre risas y otros con enojo sincero en las venas hasta la entrada del conjunto. En dicha urbanización, a pesar de ser privada y tener buena reputación, no vivía gente muy adinerada. Estaba habitada en su mayoría por personas que aprovecharon ofertas en momentos oportunos. Actualmente era casi imposible adquirir una casa allí debido a los altos costos. Somos pobres viviendo entre ricos, le dijo Ronald a Laura un día entre risas. Cuando ya todos estaban en la entrada, el ruido se acrecentó. Parecían haber explotado su enojo al mayor punto. En menos de 10 minutos, vecinos de la urbanización de enfrente salieron enojados por dicha protesta. Aunque no hubiera una ley u organismo que certificase tal cosa, los del frente eran un estrato más bajo que los del vecindario de Laura y apoyaban fielmente al gobierno. ¡Pobres niños ricos! ¡Váyanse a dormir, maricones! Gritaban con pasión los seguidores del verdulero. ¡Cuerda de brutas! ¡Nos robaron! ¡Justicia! Respondía con furia el vecindario de Laura. A pesar de las respuestas cargadas de furia intensa, la verdad era que el vecindario de Laura sintió miedo cuando salieron a la calle los verduleristas. No obstante, continuaron expresando su descontento a viva voz porque se sentían protegidos tras las rejas de la entrada de su urbanización, y los vigilantes, que aunque no se sumaban a la protesta, estaban allí cumpliendo con su jornada laboral. Lamentablemente no sería suficiente protección contra el ejército del gobierno, quien, acuñados bajo el concepto de velar por el orden público, arremeterían contra los 30 jóvenes golpeadores de boyas. ¡Vienen los guardias! Gritó Ronald, y todos empezaron a correr como si sus vidas dependieran de ello. Laura, como un mono, estaba guindada de la reja principal del conjunto cuando escuchó la advertencia de Ronald. Perpleja por lo que sucedería, se quedó pasmada allí sin que le reaccionaran las piernas. Ella no entendía que esta vez no tendría el escudo de que su mamá trabajaba con ellos. En ese momento pertenecía al grupo de rebeldes en contra del gobierno. Ronald, que ya iba 2 cuadras más adelante, se detuvo y observó a los lados buscando a Laura. Se agarró el cabello en una señal de frustración al verla paralizada en la reja de la entrada, y como regañándose a sí mismo por lo que su conciencia le obligaba a hacer, salió corriendo para tomar la mano de Laura y alarla con ella a la fuerza. Rápidamente, Laura despertó del trance y corrió con su vecino a todo dar. En sus espaldas sintieron caer la reja principal, y los guardias, que casi doblaban la cantidad de protestantes, entraron con brusquedad. Aquello parecía documental de guerra. Empezaron a sonar los disparos. Los labios de Laura se congelaron. Ronald le hizo cruzar a una calle y se escondieron en el garaje de una casa, atrás de un carro rojo. Laura cerró sus ojos fuertemente deseando que ese mal momento acabara rápido sin consecuencias. Ronald le tomó la mano. Todo estará bien, le dijo calmado, y ella se sintió protegida al mismo tiempo que atraída por él. Por un momento el latir agitado de su corazón cambió de motivo, y mientras miraba a Ronald con ojos de bésame, él, ignorando por completo la situación romántica que se pintaba ya en su mente, se fijaba que los oficiales del verdulero ya se hubiesen ido. En efecto, estos se habían marchado. Ronald y Laura se levantaron y notaron que la multitud de 30, sin ningún herido, estaba yendo hacia una misma dirección, por lo que decidieron seguirlos. En el camino, Laura encontró lo que para ella parecía ser una bala súper enorme. Es un perdigón, le explicaría Ronald más tarde. Llegaron a la entrada de una casa sencilla donde habitaba una familia de alemanes que hace mucho había decidido emigrar de su bello país para aprovechar la época de oro de otro. Laura había compartido muy poco con ellos, pero sí tenía algunas referencias. Allí conversaron sobre la adrenalina del momento, la mayoría estaba fascinada. Pocos fueron los sensatos en darse cuenta de la gravedad del asunto. Nos dispararon, pensaba Laura estupefacta mientras veía el perdigón en sus manos. ¿Qué nos espera? ¿Bajo qué excusa dispararon? Ni siquiera trancamos una calle, no entiendo por qué el verdulero dio esa orden. Las protestas pacíficas están permitidas, lo consulté creyendo que estaba equivocada, pero no, es totalmente legal. Hoy el gobierno me ha atacado a mí y a mis amigos por golpear ollas con cucharas. No sé qué va a ocurrir en el futuro cuando hagamos una verdadera protesta. Tengo miedo. Cada vez es más notable que estos gobernantes tienen un doble discurso, incluyendo al muerto. Sí, porque su socialismo dejó multimillonarios a muchos y eso me enferma. Mi abuela dice que él no era el malo, que sus intenciones eran buenas y que tal vez más de uno le traicionó o actuaban a sus espaldas. Pero santo cielo, hay que ser muy noble de corazón como ella para querer que sus hijas se hicieron ricas sin él saberlo. Porque hablaba de que tener dinero era malo si sus hijas se fotografiarían presumiendo sus dólares y con las estrellas pop del momento. Estoy decepcionada de él. Yo creí en toda la teoría bonita de su socialismo y su carisma también me lavó el cerebro en un momento. Hoy me doy cuenta de lo equivocada que estaba y de la vergüenza que me da alguna vez haberlo apoyado, pero aún con todo este mal sentimiento, no sé por qué mi corazón todavía cree que si él estuviera vivo todo sería diferente, o tal vez sí sepa por qué. Creo que el culto a la personalidad del difunto me pegó a mí también. Estoy muy triste. Mucha gente está abandonando el país. Unos dicen que por sueños, otros que por superarse, pero sé que algo malo viene en camino. La gente ya se dio cuenta.
También estoy triste por el odio. Hoy en la protesta, Ronald me dijo infiltrada echando broma y muchos rieron, pero otros me miraron con odio, lo sentí. Jamás había sentido algo así. Detrás de esos ojos se ocultaba el deseo de que yo comiera mierda. Me siento una judía. Uno no elige ser judío, si tus padres lo son, tú también lo serás, algo así. Yo soy como una judía rebelde, al principio lo fui por elección, luego estudié muchas cosas y vi hacia otro lado, cambié de opinión, la gente lo hace todo el tiempo. Le revelé a mi mamá mis nuevos ideales y ella se alteró. Fue como decirle que ya no quería ser judía. A pesar de eso, la gente me sigue viendo como una y me odia por eso. Creo que esa fue la herencia más terrible que el gobierno del difunto dejó, el odio. Los pobres deben odiar a los ricos por abusadores y egoístas. Los ricos deben odiar a los pobres por falta de educación y por elegir este gobierno corrupto. Odio, 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 división, división, división. Antes éramos solo un tricolor que reía entre 7 estrellas, que se bañaban en el azul de los mares mientras el amarillo del sol arropaba el cariño de nuestras sonrisas y el rojo vivo del amor nos vislumbraba. Nos robaron eso. Ya no somos un tricolor. Ahora somos blancos o negros. O estás de un lado o estás del otro. Estoy muy triste. Yo sé que alguna vez apoyé al gobierno, ¿cómo no lo iba a hacer si prácticamente curaron a mi tía Rubí? Ella estuvo a punto de morir por cáncer de esófago. Ya está bien, gracias a Dios, y a que el gobierno le ha pagado todo. También mi tío pudo tener una casa al fin y por el trabajo rural de mi mamá, que sé que lo hace con el corazón, he conocido a gente muy pobre que recibe ayudas solidarias del gobierno, como útiles escolares, alimentos y ropa. Mi mamá es feliz entregando esos obsequios, aunque a veces abusa. Una vez regaló una camisa que yo amaba sin mi permiso. Qué rabia me dio cuando no la vi en mi armario. Tú tienes 20 camisas más y yo puedo comprarte otra. La niña a la que se la di no. Mi rabia se fue cuando me llevó a conocer a la niña a la que se la había regalado. Hasta me sentí feliz al verla a ella feliz. Creo que eso es de lo que habla mi mamá cuando dice tener un corazón socialista. Es capaz de despejarse de sus pertenencias sin la ambición capitalista y darle al que no tiene. Ojalá el gobierno tuviera de verdad ese corazón que tiene la madre mía, porque sé que dan, pero también quitan, y eso es lo que mi mamá y la gente que vota por ellos no ve o deciden no ver. Y si no me creen, vayan a la cuna del imperio a ver cómo viven el socialismo quienes fueron alguna vez partidarios y trabajadores del gobierno. Uf, escribiendo esto siento odio. ¿Ven que no es mentira lo que dije antes? El gobierno nos sembró odio. Postdata, colocamos servilletas en el baño porque aún no conseguimos papel higiénico. Eliana me dijo que muy pronto iban a escasear más cosas, que nuestro futuro estaba escrito en un libro de unos espíritus en una casa, algo así. Tengo que comprar ese libro, escribió Laura en su diario, luego de desempolvarlo.